con los estudios que hemos estado teniendo acerca de las iglesias a las cuales el Señor les envía un mensaje por medio de su siervo Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, que las encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero antes yo quiero decirles algo. En este día, en muchas partes se celebra el Viernes Santo o el día... es un día bien importante, mi amado hermano, para todo el cristianismo. En la iglesia que yo nací se predicaba mucho las 7 palabras. ¿Cuántos han oído de eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es muy común? Ok, pues yo la prediqué muchas veces, las 7 palabras que pronunció Jesucristo antes de morir. ¿Sí, mis amados hermanos? Consumado es, tengo sed, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, todas esas 7 palabras, mi amado hermano, hoy se predican en muchas partes. En este día especialmente se van a predicar en muchas partes y el domingo terminan con el día de resurrección. Yo lo prediqué muchas veces, pero ¿por qué yo nunca lo he llevado a cabo aquí? Porque para mí es una tradición. Es una tradición, mis amados hermanos. Yo creo que ante Dios lo más importante es amarle, y nuestro amor a Él se le demuestra obedeciéndole. Amén. Sería no hay tiempo para poderles decir, hermano, qué es lo que encierra el amor, pero yo podría decirlo todo lo que Dios dice en su palabra. El que ama a Dios lo obedece. Así, mis hermanos, gloria a Dios. Yo le voy a invitar, mi amado hermano, he predicado sobre la iglesia el primer tema que toqué fue sobre que solo de 7 iglesias, solo a una el Señor le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta. Esas 7 iglesias a las que mi Señor Jesucristo les escribe o les envía un mensaje, esa iglesia, mi amado hermano, o ese grupo de cristianos, uno tiene que analizarse. Posiblemente usted pudiera estar, decir, bueno, yo estoy como esos de la Odisea, estoy frío, estoy tibio, o como la iglesia de Sardis, digo que estoy vivo, pero ante los ojos de Dios estoy muerto. Entonces, uno tiene que analizarse, ¿sí, mis amados hermanos? Entonces, a las dos iglesias, los 2 temas que he predicado de 2 iglesias, la iglesia de Pérgamo. ¿Cuántos han visto ese mensaje que prediqué? Amén. Sí, mis hermanos, véanlo en YouTube. Ese mensaje le habla a todo cristiano que su corazón está aquí. Y cuando hablamos de su corazón, todo su ser de él está aquí en la tierra, ¿sí? Y el otro que prediqué es el domingo pasado sobre la iglesia de Tiatira, sobre el peligro que corre el cristianismo, mi amado hermano, sobre hoy más que nunca se están levantando muchos profetas o disque profetas que se dicen ser enviados por Dios, pero no lo son. Lo mismo apóstoles. Está entrando mucho engaño en la iglesia de Cristo. Entonces por eso es bien importante, mi amado hermano, que estemos alertas. Ahora yo quiero que vaya conmigo a Apocalipsis y vamos a ver el capítulo 3. Quiero que participe en esto, mi amado hermano. Luego voy a hacer preguntas, Antes yo decía, no los quiero incomodar, pues hoy sí lo voy a incomodar. ¿Sabe que yo en la iglesia que crecí, ahí no me preguntaban si yo quería? Ahí decía la pastora, haga de cuenta que hoy vamos a tocar sobre la iglesia de Sardis y tiene 6 versículos, ¿verdad? ¿Verdad que tiene 6 versículos? Haga de cuenta que yo digo, hermana Marisela, usted va a leer el 1, hermana Elena el 2, hermano Jaime el 3, hermano Mario el 4, hermana Rocío el 5, hermana Rosa el 6. Ok, ya se repartieron los 6 versículos
Y lo que hacía el pastor decía, a ver hermano, levántese al que le tocó el versículo 1. Entonces, léalo por favor y denos unas palabras, pero sea breve, porque hay otros que van también a participar. Entonces, el que leía, leía, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Entonces, él decía lo que él entendía. Bueno, el Señor le está enviando una carta a la iglesia de Sardis, y yo creo que el Señor se la envía por este motivo y aquello. Entonces, cada uno iba leyendo su versículo, pero se hacían debates bien sabrosos, hermano. Se hacían debates, porque se levantaba un hermano y leía su versículo, entonces él decía algo, pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, no contender entre nosotros. Porque había hermanos que sí lo hacían por contender, y eso no es correcto. Pero había otro hermano que yo escuchaba a un hermano leer el versículo 3, por ejemplo, y el hermano daba lo poco que él entendía o lo mucho. Pero a lo mejor yo tengo otra interpretación, o a lo mejor yo tengo un poquito más amplia la interpretación que él dio. Entonces yo ya levantaba mi mano, aunque a mí no me hayan dado ni un versículo, levantaba mi mano. Hermanos, yo creo que el Señor ahí en el versículo 3 esto y esto, entonces se hacía un debate muy bonito, de que todos compartíamos, y el tema se hacía muy bonito, porque cada uno compartía lo que él entendía, y pues hermano, ahí opinaba uno, opinaba otro, o el pastor, y si no sabíamos algo, pues bueno, ya Dios nos lo aclarará en otra ocasión, pero se hacían muy bonitos los estudios, mis amados hermanos. Así es de que vamos a leer, le invito a que se ponga de pie, y vamos a estar leyendo el mensaje a Sardis, o a la iglesia de Sardis. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está prendida la video ya? Ok, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Mi Dios, en tus preciosas manos nos ponemos, mi Cristo Jesús. Precioso Espíritu Santo, ayúdanos, mi Dios. Toma mi lugar, mi Dios, y ayúdanos a entender, Señor, el mensaje, Señor, que tú le envías a esta iglesia, Señor, y a cada cristiano, Dios mío, donde quiera que él se encuentre, donde quiera que él se congregue, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, mi amado hermano. Vamos a analizar, mis amados hermanos, esta carta. Yo quiero empezar por un punto bien importante. Si ustedes se dan cuenta, el Señor a las 7 iglesias que les escribe, el Señor no se la carta va directamente al ángel de esa iglesia. ¿Sí, mis hermanos? Para que usted vea la grande responsabilidad que tiene el ángel de esa iglesia. ¿Quién es el ángel de esa iglesia, mis hermanos? El pastor, digamos, el Señor dice ángel, pero bendito Dios, Dios tenga misericordia de nosotros. O sea, Dios lo hace responsable, ¿verdad que sí, mis hermanos? Por eso yo me digo, ¿cuánto pastor está en problemas con Dios? De que están llevando, inclusive les decía yo, los traen desde Honduras, Nicaragua, les pagan viaje para traerlos, y el pastor
porque sabe que esa persona es profeta o apóstol, los traen sin darse cuenta que él mismo está trayendo a una persona que le puede hacer daño a la iglesia. Hace tiempo, mis hermanos, una hermana me pidió que si le permitía a ella invitar a una hermana. Y yo no conocía a esa hermana, pero la hermana que me pidió a mí me dijo: hermano, es una buena hermana, Dios la usa. Y yo accedí, le dije: tráigala. En ese entonces nos congregábamos aquí en la Murra y en la iglesia que está aquí enfrente. Y por cosas del destino, yo nunca lo hago, pero esa vez yo le dije a mi esposa: mira, pues va a predicar una mujer, pues entra tú a la predicación y yo me encargo de los niños. Y ella me decía: pero tú no traes nada preparado. No te preocupes, yo me encargo de los niños. Yo ahorita veo que les doy yo a ellos. Y mi esposa se fue y yo me fui con los niños. Resulta que cuando la hermana predicó, varios hermanos me dijeron que la hermana empezó a hablar en lenguas. Yo no puedo decir si eran de Dios o no eran de Dios, porque yo no estuve ahí, pero lo cierto es de que hubo mucha turbación con lo que ella predicó y con lo que ella profetizaba. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando viene de Dios, cuando un profeta es de Dios y cuando la persona está hablando de parte de Dios, amado hermano, aunque traiga juicio Dios, hermano, dentro del corazón sabemos que está hablando el Señor. Pero cuando está hablando otra persona, aunque diga que es en el nombre de Dios, pero no es de Dios, entonces el corazón se turba. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, algo nos dice, aunque no lo podemos entender, algo nos dice que no viene de Dios. Entonces, mayormente cuando la persona está hablando en lenguas, mi amado hermano, yo quiero decirle que un satanista habla lenguas. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, mi amado hermano, aunque no haya discernimiento de espíritus, cuando la persona está hablando en lenguas, pero no son de Dios, amado hermano, inmediatamente hay turbación. ¿Por qué? Porque no está hablando Dios. No se están hablando lenguas angelicales, se está hablando otro tipo de lenguas. Tal vez está haciendo un conjuro, tal vez está maldiciendo al pueblo, no sabe uno, mi amado hermano. Entonces uno tiene que estar alerta. Ok, el Señor le dice a la iglesia de Sardis, pero cuando yo quiero dar este punto también, cuando Dios le habla a la iglesia, ya sea a Sardis, a Pérgamo, a Tiatira, a la Odisea, a Filadelfia o a Éfeso, Dios le está hablando a un grupo de cristianos, ¿verdad que sí, mis amados hermanos? Cuando Dios habla a las 7 iglesias, la iglesia es un grupo de cristianos, ¿sí? Es una comunidad de gente que hemos creído en Cristo. Entonces, cuando el Señor le dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Por qué el Señor dice los 7 espíritus y las 7 estrellas? ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí, mis amados hermanos? Bueno, cuando Dios está hablando de los 7 espíritus, lo que Dios está diciendo, mi amado hermano, es la omnipresencia de Dios. O sea, Dios en todo lugar está. O sea, no hay nada oculto para Dios, ¿sí? Las 7 estrellas, usted véalo en Apocalipsis 1:20 y ahí le va a dar la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Vea las 7 estrellas, vaya a Apocalipsis 1:20 ahí, sin darle mucho. ¿Qué dice? Las 7 estrellas son ¿qué? ¿Qué dice en Apocalipsis 1:20? ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Quién lo puede leer? ¿Quiénes son las 7 estrellas? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Ok, mis amados hermanos? Entonces, el Señor le dice a esta iglesia: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Por eso, mis amados hermanos,
es bien importante tener comunión con Dios. ¿Sí, mis amados hermanos? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, hermano, ¿cuál es su religión? Porque normalmente cuando alguien le pregunta acerca de Dios, le va a preguntar por religión. No le preguntan, ¿crees en Dios? ¿Cuál es tu religión? Entonces, mi amado hermano, uno puede decir, yo soy cristiano. Entonces, lo mismo sucede, mis amados hermanos, con muchas iglesias. Usted sabe que uno normalmente, mi amado hermano, nos dejamos ir por lo que vemos, ¿sí? Lo que nuestros ojos ven. Entonces, hoy más que nunca se están levantando mega iglesias, mis amados hermanos, que tienen todo, tienen demasiada comodidad, demasiado lujo, buenos grupos de alabanza, unos letreros muy llamativos. Pero mi amado hermano, aquí lo que importa es cómo me ve Dios o cómo estoy yo ante Dios. Aquí, mi amado hermano, el Señor le habla a un grupo de cristianos o una iglesia que tenían la reputación de que vivían, ¿sí? Porque el Señor le dice, tú dices, véalo, analice bien esto. El Señor le dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives, pero ¿qué? Estás muerto. Entonces, mi amado hermano, yo le quiero preguntar esto. ¿Será que un cristiano se puede morir? ¿Una iglesia puede morir? ¿Sí, ¿qué es lo que haría que un cristiano se muriera, mis amados hermanos? ¿Quién puede opinar a esto? ¿Por qué el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto? O sea, en pocas palabras, ¿por qué el Señor le dice, tienes nombre de que vives? Porque, mi amado hermano, yo le puedo decir a usted, yo soy cristiano, y cuando hablo de cristiano, mi amado hermano, inmediatamente usted tiene que traer a la mente que el Señor Jesucristo dice, yo no soy Dios ¿de qué? De muertos, sino ¿de qué? De vivos. Y el Señor hablaba, mi amado hermano, de siervos de Él que han muerto ya este mundo, pero ante Dios siguen vivos. Ustedes saben que Moisés murió, Elías murió, mas de lo contrario, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, apareció Moisés y apareció Elías. Entonces, por eso el Señor dice de que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, cuando uno dice, mi amado hermano, yo soy cristiano, yo puedo estar diciendo, mi amado hermano, que vivo, porque al hablar que soy cristiano, todos los cristianos, los verdaderos cristianos, vivimos, ¿sí? Porque Dios nos dio vida. El Señor dice en su palabra que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora vivimos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, ¿sí? Entonces, mantener la vida espiritual es más duro, mi amado hermano, y debe de dedicársele más tiempo a la vida espiritual aún que a la vida física. ¿Por qué le voy a decir? ¿Por qué le digo yo esto, mi amado hermano? Porque la vida espiritual es lo que de lo que menos se preocupa uno. ¿Sí, mi amado hermano? ¿Por qué? Porque realmente ni siquiera llegamos a creer que verdaderamente un cristiano muere. Hace días yo me encontré un hermano y este hermano, mi amado hermano, tiene tiempo que no se para la iglesia. Tiene tiempo que no se para la iglesia y tiene ministerio, él tiene ministerio, pero mi amado hermano, habla bien bonito del Señor, habla muy hermoso del Señor. Y le vuelvo a repetir, tiene ministerio y no está ahí, no se congrega, tiene tiempo que no se congrega y habla bien bonito. Entonces, al platicar con otra persona, la persona decía, oiga hermano, usted está bien consagrado a Dios, pero yo no quise decir nada, pero el Espíritu Santo lógicamente a uno le hace ver, él está hablando solo conocimiento, pero ante Dios esta persona está muerta. Esta persona, en la medida que una persona, mi amado hermano, deja de alimentarse de Dios, muere espiritualmente. Por eso, mi amado hermano, yo le voy a dar un ejemplo. Cuando uno deja de ayunar, cuando uno deja de orar,
llega un momento, mi amado hermano, que de primero el Espíritu Santo nos empieza a redarguir, ¿verdad que sí? No ayuné, o no fui a orar, o no leí la Biblia. Entonces el Espíritu Santo empieza a redarguirte. Pero en la medida que tú ignoras a Dios, y estás dejando de leer la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? El pan es para el cuerpo físico, pero tenemos un alma que necesita alimento. Dice el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando una persona deja de ayunar, empieza a dejar de ayunar, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de leer la palabra, de primero el Espíritu Santo empieza a redarguirlo, y esta persona, mi amado hermano, como sea, todavía está vivo o está viva. Todavía puede la persona, mi amado hermano, levantarse y hacer ya sea el ayuno o orar o leer la palabra de Dios. Pero en la medida que esta persona empiece a dejar pasar el tiempo en que, más que el ayuno, la oración, que empieza a dejar la oración, empieza a dejar la lectura de la palabra, empieza a dejar el ayuno, llega un momento que esta persona, mi amado hermano, esta persona muere espiritualmente y ya no puede. Ya no puede, mi amado hermano. Entonces, cuando esa persona está muriendo, mi amado hermano, va a empezar a dejar de ir a la iglesia, va a empezar a dejar de tener comunión con Dios, va a empezar a perder el temor a Dios, va a empezar, mi amado hermano, a tener un alejamiento de Dios, así como Sansón. La Biblia dice que cuando Sansón descendió hasta Timnat, mi amado hermano, oiga lo que le voy a decir. Cuando Sansón descendió hasta Timnat, él, amado hermano, no solamente descendió a tomar una mujer pagana que ya le había dicho Dios a sus padres y a él ya lo sabía. No solo descendió hasta Timnat a tomar una mujer pagana. En la medida que él descendió espiritualmente, Sansón descendió así de lejos como estaba Timnat, descendió espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa fue una puerta, mi amado hermano, para que Sansón empezara a descender más en las cosas espirituales de Dios. Entonces Sansón, sin darse cuenta, se empezó a alejar de Dios. Se empezó a alejar de Dios, mi amado hermano. Entonces, una persona, usted puede decir, mi amado hermano, yo soy cristiano. Usted puede decir, yo asisto a una iglesia. Usted puede decir, mi amado hermano, muchas cosas del cristianismo. Yo comentaba hace días, mi amado hermano, que ahorita en las redes sociales veo multitudes de personas que suben mucha palabra de Dios a las redes sociales. Pero, mi amado hermano, gran parte de estas personas, mi amado hermano, de los que yo conozco, mi amado hermano, están bien alejados de Dios. ¿Sí? Inclusive tengo un familiar mío, que, mi amado hermano, no asiste ni a la iglesia y tiene las redes sociales llenas de textos. Cualquier persona pudiera decir, esta persona está bien entregada a Dios. Entonces, por eso es que el Señor le dice a esta iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sí, mi amado hermano. Entonces, un hijo de Dios, ¿cómo puedo saber yo que estoy muerto? ¿Hay manera de saber, hermano, cuando una persona está muerta? ¿O hay manera de saber cuando uno está muriendo? ¿Usted se ha dado cuenta, mi amado hermano, o le ha sucedido que usted ha empezado a morir espiritualmente? Hermano, yo quiero decirle como pastor, cuando yo comenzaba en el camino de Dios, a mí vino un día la hermana Carminda Vázquez. Y la hermana Carminda Vázquez vino y me dio una palabra. Me dolió tanto en mi corazón lo que esa mujer me dijo, porque, hermano, todo lo que esa mujer hablaba se cumplía. Me tocó ver muchas cosas que habló y se cumplían. Y ella llegó y me dijo unas cosas que me dolieron demasiado, porque, mi amado hermano, Dios me descubrió que realmente yo no estaba entregado a Dios, que yo no me estaba alimentando de Dios. Y la hermana vino a darme una palabra de que yo me iba a apartar de Cristo. Aunque yo ya andaba más afuera que adentro, yo estaba descuidándome de las cosas de Dios,
mi amado hermano, me asustó demasiado, me entró temor, me entró mucho temor. Y yo fui y le dije al Señor que tuviera misericordia de mí, que me perdonara, que me ayudara, que yo no quería regresar. Pues, amado hermano, lo que la hermana Carmita Vázquez me dijo, yo volví al mundo. Yo volví al mundo, o sea, yo caí de la gracia de Dios. Cuando esta hermana me habló, amado hermano, no era algo que ni comenzaba. Ya Dios la mandó porque en mí ya eso tenía rato, que yo, mi amado hermano, aunque iba a la iglesia, hermano, yo estaba mal ante Dios. Yo ya no leía la Biblia, yo ya no oraba, no ayunaba, inclusive yo andaba en pecado. Y otra de las cosas, mi amado hermano, algo que mata a un hijo de Dios puede morir cuando no ora, cuando no lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento, ¿sí, mis amados hermanos? Entonces, cuando la hermana vino a decirme, mi amado hermano, me dolió tanto, pero mi amado hermano, esto ya tenía tiempo. Otra de las cosas que mata a un cristiano, ¿qué es? El pecado. Dice el Señor, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando la hermana me lo dijo, yo seguí yendo a la iglesia y yo le dije a la hermana Carmita que orara por mí. Pero a los días, mi amado hermano, a los días, el pastor Nicolás, que todavía yo no era pastor, yo caí de la gracia de Dios. Pero mi amado hermano, es porque ya de tiempo atrás yo había dejado a Dios. En la iglesia, los hermanos, le vuelvo a repetir, yo tenía poquito tiempo en el camino de Dios. En la iglesia nadie sabía cómo estaba mi vida, nadie lo sabía. Para ellos, para todos ellos, yo era un cristiano y que iba a la iglesia y que estaba bien, pero Dios sí lo sabía. Entonces Dios me manda a la hermana y la hermana me dice de que yo me iba a apartar de Dios, pero me dijo un pecado en el que yo iba a incurrir, y mi amado hermano, caí en ese pecado. Entonces, para que yo me levantara, pasó mucho tiempo. Hermano, pueden pasar años. O sea, yo caí, hermano, en una situación de que morí espiritualmente, totalmente, mi amado hermano, yo me alejé del Señor. Aunque yo estaba yendo a la iglesia, pero era cuestión de tiempo. Nadie lo sabía en la iglesia, pero era cuestión de tiempo. Nadie sabía que ese hermano Nicolás, aunque estaba ahí, no tenía ninguna comunión con Dios. Entonces era cuestión de tiempo. Ya lo que esta hermana vino a hacer es a traerme una palabra de Dios, que mi amado hermano, si Dios la había mandado es porque se tenía que cumplir, y así sucedió. ¿Por qué? Yo me descuidé de las cosas del Señor. Entonces, mi amado hermano, cuando el Señor le dice a esta iglesia, tienes nombre de que vives, pero ante Dios está muerto. Usted se da cuenta, mi amado hermano, que cuántas iglesias o cuántos cristianos individualmente, tal vez ante Dios estamos en esa condición. ¿Por qué? Porque Dios nos habla bien claro a todos, de que, mi amado hermano, así como alimentas tu cuerpo, tienes que alimentar tu alma. ¿Sí, mi amado hermano? Hermano, usted puede estar ahorita aquí, pero posiblemente, mi amado hermano, usted esté muerto. Si usted está tomando en poco el que el Señor dice que el alimento del alma es la palabra de Dios, cuando Dios dice, no solo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, yo ni la leo, ni la vivo. Tarde que temprano, esta debilidad espiritual se va a reflejar en mi vida, en la manera que, mi amado hermano, usted me va a ver, de que usted me va a ver que yo no estoy entregado a Dios. Voy a la iglesia, pero no sé, algo está pasando en ese cristiano, el por qué ese cristiano no logra desarrollarse. Yo recuerdo una vez que mi pastora dijo, una oración que ella dijo, dice, Señor, ella estaba orando con sus ojos cerrados y le decía, Señor, estas plantitas tienen plaga. Y yo no entendía lo que ella decía. Y después yo la volví a escuchar que hizo esa oración, dice, Señor, estas plantitas tienen plaga. Entonces, un día yo hablando con ella me decía, mi hijo, es que estas plantitas andan en pecado, estas plantas están muertas.
Y si el Señor no las hace vivir, ellas nomás están aquí, pero están muertos. Entonces, mi amado hermano, si usted y yo, Dios nos está hablando, usted sabe, mi amado hermano, que no es una opción. ¿Sabe por qué yo he permanecido un poquito en el camino de Dios? Precisamente por las cosas que he aprendido, de que, mi amado hermano, no existe ninguna iglesia, no existe ni ningún cristiano individualmente que si no ora, ese cristiano, si no es un hombre o una mujer de oración, ese cristiano, mi amado hermano, puede decir, soy cristiano, pero ante los ojos de Dios están muertos, mis amados hermanos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque lo que Dios pone en su palabra no es nomás porque Dios quiera molestarte o porque Dios quiere imponerte una carga. Amado hermano, usted se da cuenta que muchas iglesias enteras se han cerrado por falta de la oración. ¿Cuántos les ha tocado ver algo así? Que iglesias se han cerrado por falta de la oración. Cristianos individualmente, mi amado hermano, que no oran. Entonces, mi amado, ese cristiano va a la iglesia, ese cristiano, hermano, pues tú lo ves normal, pero aquí la cosa es ante Dios. Aquí la cosa es ante Dios. ¿Cómo me ve Dios? Porque un cristiano, hermano, que vive ante los ojos de Dios, no solamente es un hombre o una mujer de oración, es un hombre que lee la Biblia, mi amado hermano, que agarra la Biblia como una necesidad. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado el tener hambre de leer la Biblia. A mí me ha pasado, mi amado hermano, que en ocasiones dejo la Biblia y pasan 2 o 3 días y no le he tocado la Biblia. Entonces, mi amado hermano, a veces siento ansias y si normalmente yo leo un capítulo o 2, amado hermano, trato de leerla más, pero me doy cuenta, mi amado hermano, de la necesidad que hay de leer la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, lo que Dios dice, de orar, amado hermano, de que Dios me ayude a que yo no me apague. Ahora, un cristiano, mi amado hermano, cuando Dios dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, mi amado hermano, sin intención de ofender a nadie, pero yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué el hermano o por qué la hermana no se desarrolla si ya tiene tiempo en el Señor? Algo está pasando, no lo sé, tampoco lo puede uno investigar, porque ya te estarías metiendo, mi amado hermano, en su vida privada. Pero, hermano, ¿por qué hay tantos cristianos que no se logran? O sea, están un tiempo en la iglesia, pero no se logran. O sea, ¿sabe usted cuando el Señor Jesucristo salva a una persona? ¿Usted ha leído la parábola de que el Señor le da a la nación de Israel en Isaías 5? Que el Señor dice que tenía una viña, que la despedregó, la limpió, le puso cerco, todo. Y en vez de dar frutos, dio frutos silvestres, dice el Señor. En pocas palabras, mi amado hermano, cuando Dios nos salva a uno, llegas mal, llegas sucio, llegas todo, pero Dios te limpia. Entonces, pero ese cristiano, sea hombre o sea mujer, en la medida que esta persona se está alimentando de la palabra de Dios, está entrando en oración y en ayuno, o sea, tiene comunión con Dios, y mi amado hermano, tiene sus ayunos de cuando en cuando, ese cristiano automáticamente, sea hombre o sea mujer, tú te vas a dar cuenta que empiezan a crecer. ¿Sí, mis amados hermanos? Hay cristianos que empiezan a crecer y de repente tú te das cuenta que ese cristiano, teniendo menos tiempo, el Señor lo puede llamar al ministerio, y cristianos que tienen más tiempo, tú los ves estancados. ¿Qué está pasando? Amado hermano, es que ese cristiano, mi amado hermano, realmente no está alimentándose de las cosas de Dios, no está haciendo la voluntad de Dios. Y mi amado hermano, aunque él diga, o aunque la iglesia diga, iglesia de Cristo, eso no tiene validez ante Dios, sino cómo me ve Dios. Ahora, una persona que está viva ante Dios, amado hermano, no solamente ora, no solamente ayuna, no solamente lee la Biblia, sirve a Dios, es activo, o sea, está totalmente, mi amado hermano, activo en las cosas del Señor. Entonces uno se pregunta muchas veces, ¿por qué el hermano, por qué la hermana ya tiene 1 año, ya tiene 2 años, y ahora que hubiera dado fruto?
pero nada, pareciera que es una plantita seca. Algo está pasando en ese cristiano, mi amado hermano, porque esta palabra, la Biblia dice que esta palabra es espíritu y es vida. ¿Sí, mis hermanos? Esta palabra es espíritu y es vida. Ahora, la oración es poderosísima, mi amado hermano, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando el Señor le dijo, miren, cuando el Señor dice, tienes nombre de que vives pero estás muerta, usted sabe, mi amado hermano, que la nación de Israel, ante los ojos del Señor, también, mi amado hermano, estaba muerta, mi amado hermano. Por eso también cuando el Señor le dice a Ezequiel, ¿qué es lo que está viendo? Yo veo un valle de huesos secos. Mi amado hermano, usted tiene que saber y tiene que entenderlo, mi amado hermano, que un hijo de Dios tiene, y no es opcional, y te vuelvo a repetir, no es una carga que Dios te quiere imponer. Si usted, mi amado hermano, toma en poco la oración, no le garantizo que usted llegue a la meta o a la presencia de Dios vivo. La oración es sumamente vital para una iglesia como para un individuo, hablando individualmente. La lectura de la palabra de Dios, amado hermano, fortalece el alma, es el alimento del alma. Y mi amado hermano, el ayuno, pues usted sabe que el ayuno es bien necesario, porque el ayuno, mi amado hermano, hacemos que esta carne mengue, afligimos la carne para entrar en ayuno. Entonces, mi amado hermano, es sumamente peligroso tomar bien en poco lo que dice el Señor. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hace días me mandaron una invitación a mí y me decía, una actividad que va a haber en la iglesia, y decía, una iglesia vibrante y gloriosa. Qué bonito nombre, ¿verdad que sí? Pero ante los ojos de Dios, amado hermano, o sea, el título puede estar muy bonito, ¿sí? Pero mi amado hermano, una persona que vive, busca a Dios. Una persona que vive, mi amado hermano, es una persona que se alimenta de la palabra de Dios. Yo no sé si usted es una persona que diario tiene su tiempo para agarrar la Biblia y vamos a comer, vamos a darle alimento al alma. Personalmente, mi amado hermano, yo tengo mi tiempo donde yo me encierro, agarro mi Biblia, me pongo a leer la Biblia, lo que voy a leer, y esa es la manera en que he leído la palabra de Dios. No sé cuántas veces, pero he leído. Entonces llego a tal lugar y me regreso, veces los Reyes, veces los Jueces, o veces he empezado en Génesis, me he ido a Apocalipsis, pero siempre la estoy leyendo, pero sobre todo meditando lo que Dios me está diciendo a mí, porque yo quiero ponerlo por obra, yo quiero crecer, yo quiero estar vivo ante los ojos de Dios. Yo quiero, mi amado hermano, que para Dios yo sea un cristiano, mi amado hermano, vivo, o sea, que le sirvo, que lo busco, que lo amo, que todo, mi amado hermano. Sí, entonces, por ese motivo, mi amado hermano, es bien importante esto de que le hagamos caso a Dios, porque el Señor le está hablando a una iglesia o a un grupo de cristianos que, mi amado hermano, aunque ellos digan que están vivos, si usted no ora, si usted no es una persona que le alimenta su alma de la palabra de Dios, mucho menos va a poder servir a Dios así. Amado hermano, si no está muerto, poco le falta. Porque esta palabra es vida. Esta palabra es vida. Por eso dijo el Señor, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, mi amado hermano, el no leerla y ponerla por obra, téngalo por seguro, mi amado hermano, que tal vez ante todos nosotros usted está bien, pero ante Dios que lo conoce, ante Dios que Dios se da cuenta que ese hermano o esa hermana nunca lo ve el Señor orando, nunca lo ve leyendo la Biblia, no lo ve, mi hermano, ni el Señor lo ve que nunca ayuna. Ante Dios ese cristiano está muerto. Tal vez ante todos nosotros esté bien, pero ante Dios ese cristiano puede estar muerto, mis amados hermanos. Aquí lo importante que nadie de nosotros sabemos la vida del otro, pero Dios sí te conoce, mi amado hermano. Dios sabe que muchas veces, teniendo tiempo para agarrarse de la Biblia o para arrodillarte o para buscar a Dios, hay veces, mi amado hermano, que mejor por la tele o otra cosa, pero para Dios nada. Entonces, mi amado hermano, Dios nos está viendo a todos, y Dios sabe realmente quién lo busca.
quién le sirve, quién realmente lee la palabra de Dios, no como una carga, sino como, mi amado hermano, lo necesario que es para nuestra alma la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que vamos a ir avanzando en esto, mi amado hermano. Vaya al versículo 2. En el versículo 2 el Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea que todavía, mi amado hermano, usted sabe que hay muchos cristianos, hermano, que andan, hermano, ya para totalmente dejar a Cristo. ¿Verdad que sí? Andan, hermano, y yo lo tengo, yo lo doy por testimonio, pero trato de no dar nombres. Una hermana, mis amados hermanos, yo todavía hace un tiempo la veía con poquitito, todavía queriendo luchar. Todavía poquito. Ahorita está totalmente en el mundo, mis amados hermanos, totalmente en el mundo. Jesucristo ya no está ni siquiera en los labios. Está totalmente en el mundo. Entonces, el Señor le dice a esta iglesia: sé vigilante, sé vigilante. En pocas palabras, lo que el Señor le está diciendo: por tu propio bien, despierta de tu anestesia, porque estás muriendo. Lo poquito que te queda, estás muriendo. Despierta. Cuando el Señor le dice, léelo aquí en el 2, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. En pocas palabras, hermano, yo se lo digo de esta manera. Es como que si el Señor le dijera: por tu propio bien te estoy hablando. Despierta de esa anestesia, porque estás por morir. Lo poquito, el poquitito todavía ánimo que tienes de ir a la iglesia, allá de cuando en cuando, o de leer la Biblia de cuando en cuando. Y va a llegar el momento en que totalmente moriste para el Señor. Entonces, aquí hágate de cuenta que el Señor le está diciendo: por tu propio bien, sé vigilante. Estás muriendo. Estás muriendo. Entonces, el Señor le está diciendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Usted sabe, mi amado hermano, que la caída en el cristianismo o la muerte espiritual no es algo así. No es algo así, mi hermano, un derrumbe total. Es poco a poco, en la medida que esa persona empieza a descuidarse de las cosas de Dios, ¿verdad que sí? Hoy ya nomás voy a ir el domingo a la iglesia, ¿sí? Al rato dejé el ayuno, al rato ya la Biblia casi no se lee. Entonces, poco a poco, o sea, la caída es poco a poco. Así cayó Sansón. Se le vuelvo a repetir: cuando Sansón descendió hasta Timnat a buscar mujer, amado hermano, así como descendió de lejos por una mujer, así fue su caída espiritualmente de Sansón. Y Sansón no se daba cuenta que estaba cayendo terriblemente. Por eso Sansón, amado hermano, si Sansón hubiera sabido que iba a terminar sus días siendo un payaso divirtiendo a un pueblo, mi amado hermano, de los filisteos, yo le aseguro que él hubiera: no quiero esa vida. Entonces, cuando el Señor le dice: sé vigilante, el Señor le está dando una advertencia a todos los cristianos. Afirma las cosas que están por morir, ¿sí? De por sí el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero todavía había un poquito, mi amado hermano, un poquito de temor. Y entonces, por eso usted empieza a ver que cristianos poquito a poquito se empiezan a alejar de Dios. Y no necesariamente de venir a la iglesia. Ese cristiano puede venir a la iglesia, pero, mi amado hermano, no tiene ninguna relación con Dios. Está totalmente apartado de Dios. Entonces el Señor le está dando una advertencia: despierta, vigila, date cuenta que lo poquito que te queda está por morir. O sea que ya había muy poquitos signos de vida en esta iglesia o en estos cristianos. ¿Sí, mi amado hermano? Por eso es de que estamos viendo hoy que poco a poco muchos cristianos se están apartando de Dios. Pero yo le voy a decir una cosa: yo no estoy viendo que se aparten cristianos que están bien entregados. Normalmente los que se están apartando de Cristo son los que uno ve que casi no tenían nada de comunión con Dios. Esos son los que se están apartando. ¿Por qué? Porque llega un momento en cuando ya no pueden.
Han perdido todo deseo y todo, mi amado hermano, han muerto espiritualmente y ya no pueden. Y este camino, mi amado hermano, este camino no se puede sin la ayuda del Señor. Sin la ayuda del Señor. Entonces el Señor nos habla. Dios nos habla, sé vigilante, despierta, estás a punto de morir. Y por eso al rato, mi amado hermano, usted se da cuenta, y el hermano aquel ya no va a la iglesia. Y la hermana se apartó de Cristo. Poquito a poquito empiezan a dejar las cosas de Dios. Entonces aquellos cristianos que se creen que la pueden y que basta nomás con venir a la iglesia el viernes o el domingo, solamente el domingo, amado hermano, ese es un religioso que él puede pensar que está bien, pero ante Dios puede estar muerto. Un hijo de Dios no solamente es cristiano en la iglesia. Un hijo de Dios tiene, hermano, en la iglesia nomás estamos 4 horas normalmente, bueno, con excepción de que esta iglesia tiene oración, pero normalmente son 4 horas, el viernes de 7 a 9, el domingo de 3 a 5, pero ¿qué del resto de la semana? Imagínense, nada de comunión con Dios, nada de palabra de Dios, nada de ayuno. Ese cristiano se va a morir. Es más el tiempo que estamos fuera de la iglesia que el que estamos dentro de la iglesia. Por ese motivo, mi amado hermano, un hijo de Dios tiene que estarse alimentando de las cosas del Señor, porque cuando Cristo venga, va a encontrar mucha gente, digamos, en las iglesias, pero Él no se va a llevar a la gente que está muerta, sino los de Él es gente viva, mi amado hermano. Y si Dios los ve, uno también alcanza a ver, hermano, ovejas que dice uno, mi Dios, sabrá Dios qué está pasando, pero esta oveja no crece. Están pasando los días, los meses, los años, igual, ni un paso adelante ha dado. Entonces algo está pasando aquí, no sé qué, ni tampoco se va a poner uno a pensar, ¿no? Pero algo está pasando porque esta palabra hace crecer a un hijo de Dios. La oración hace crecer a un hijo de Dios. Llega el momento que ese cristiano, mi amado hermano, el Señor lo llama al ministerio. Ahora, el Señor le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esa es la consecuencia, ¿sí? Esa es la consecuencia de alguien que, mi amado hermano, no tiene comunión con Dios y no se alimenta. El Señor le dice, déjese lo leo dice el Señor, primero le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, ¿ok? Ya, hermano, quedaban muy pocos signos vitales en ese cristiano o en esa iglesia, ¿sí? Entonces prácticamente ese cristiano estaba al borde de la muerte ya. Entonces dice el Señor, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces esa es la consecuencia de un cristiano o cristiana, mi amado hermano, que realmente no tiene comunión con Dios. Entonces el Señor no va a encontrar a ese cristiano, mi amado hermano, sea hombre o sea mujer, que anda en el Espíritu. El Señor dice, no he hallado tus obras perfectas. ¿Por qué? Porque ese cristiano anda en la carne, no está en Dios. Ese cristiano se está apartando de Dios. Por eso Dios le habla, lo molesta, sé vigilante, despierta de ese sueño, de esa anestesia, estás dormido. Entonces las consecuencias se van a ver, mi amado hermano. ¿Por qué dice el Señor? No he encontrado tus obras perfectas. Imagínese un cristiano que no ora, que no ayuna, que no lee la palabra de Dios, que no sirve a Dios. ¿Usted cree que Dios lo va a encontrar, mi amado hermano, sus obras bien agradables ante los ojos de Dios? No, anda en la carne, entonces, por eso esa es la consecuencia de alguien que no tiene comunión con el Señor. Entonces, por eso, mi amado hermano, el Señor dice, ¿acaso va a salir de un árbol malo o va a dar buenos frutos? No, si no busca a Dios, no es una persona de oración, no es una persona de ayuno, no es una persona que se congrega, no es una persona que sirve, no es una persona que tenga temor de Dios. ¿Qué obras puedes esperar tú de él? Es una persona carnal ante los ojos de Dios, es una persona que está muerta ante los ojos de Dios. Pero Dios en su misericordia le habla y le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Todavía había poquito signo de vida en ese cristiano o en esa iglesia.
Y tú sabes que hay muchos cristianos así, mi amado hermano, que todavía un poquitito, todavía se sostienen, mi amado hermano. Pero si no se despiertan, mi amado hermano, y se dan cuenta que si siguen así, van a morir espiritualmente ante los ojos del Señor, mi amado hermano. Porque este mandamiento de Dios es para nuestra vida, mi amado hermano. No es algo que Dios nos quiera cargar. Entonces le dice el Señor, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, vamos a leer lo que dice el versículo 3. Acuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Qué ha recibido y qué ha oído usted, mi amado hermano? Que Dios dice que lo tiene que guardar. ¿Qué es lo que hemos recibido y lo que hemos oído? ¿Qué es lo que hemos recibido y lo que hemos estado oyendo a través de todo este tiempo, mis amados hermanos? Su palabra, el Evangelio. Por eso dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia, ¿verdad que sí? O sea, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido a Jesucristo, porque mi amado hermano, podemos llegar, mi amado, a darle la espalda a Dios, a dejar a Dios. Dice el Señor que muchos van a apostatar de Dios, van a dejar a Cristo. Me acuerdo en una ocasión que llegó un anciano, el pastor Isaías Serrano, y le llegó un hermano que, mi amado hermano, de esos hermanos de nombre, pero era un muerto. Yo lo conozco, pero el hermano Isaías Serrano venía de vacaciones, y yo creo que el Espíritu Santo guió al hermano Isaías Serrano, y como él es un anciano, se le acercó al pecho a Julio, y el hermano Isaías Serrano le puso su oído en el pecho a Julio. Le dijo, mijo, no oigo a Cristo. Mi amado hermano, yo no sé qué pensaría Julio, pero yo pudiera haberle dicho al hermano Isaías, pues es un impío. Este hombre anda bien mal, este hombre no viene ni a la iglesia, viene allá de cuando en cuando, anda mal, no buscan a Dios. Entonces el hermano Isaías Serrano dice, oye mijo, no escucho a Cristo aquí. De alguna manera el Señor le estaba hablando también a Julio por parte del hermano Isaías Serrano. Entonces dice el Señor en el versículo 3, acuérdate pues lo que has recibido, oído y guárdalo. Mi amado hermano, no podemos permitir que nadie nos quite lo que Dios nos dio. ¿Sí, mi amado hermano? Nadie, mi amado hermano. Usted me ha oído muchas veces, amado hermano, y yo ante los ojos de Dios, yo soy sincero en lo que le voy a decir. Y pongo por testigo al Señor de que yo aún a mi esposa y a mis hijos, pero especialmente yo he hablado con mi esposa y yo le he dicho, Sandra, en las cosas de Dios, yo no mando, yo no te puedo decir no vayas o esto, no dejes que nadie te quite a Cristo. Lo mismo en cuanto a mí, en las cosas de Dios, tú no me puedes detener a mí. Aunque seas mi esposa, o sea, en las cosas de Dios, mi amado hermano, yo tengo un deber conyugal, hasta ahí. Pero en cuanto a las cosas de Dios, nadie. ¿Por qué? Porque usted sabe, mi amado hermano, que muchos, ya sea el marido o la mujer, si el marido no va, el otro no tampoco, por no quedar mal con él. Si no va la mujer, pues tampoco él. Si no va él, tampoco ella. Entonces, mi amado hermano, para llevar la fiesta en paz, no vamos ninguno de los dos. Mi amado hermano, la salvación es individual y lo que Dios nos dio, nosotros tenemos el Evangelio, mi amado, el Evangelio es vida, el Evangelio es la palabra de Dios, el Evangelio es la verdad. Nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos, Dios nos dio el Espíritu Santo. Entonces lo que dice el Señor, acuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo. Mi amado hermano, hemos recibido el Espíritu Santo, pero ¿se acuerda que David le dijo al Señor? ¿Qué le dijo David al Señor? No apartes de mí tu Santo Espíritu, porque mi amado hermano, si el Espíritu Santo se aparta de un cristiano, porque ese cristiano anda en la carne, porque ese cristiano está pecando, porque ese cristiano está mal, ese cristiano va a morir inmediatamente, mi amado hermano, porque es el Espíritu Santo. Por eso tú te das cuenta, mi amado hermano, y lo digo con respeto, te das cuenta en la iglesia que el Espíritu Santo toca corazones, y hay personas, mi amado hermano, que no sienten nada, o sea,
para ellos los cultos son secos, mi amado hermano. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque no hay presencia del Espíritu Santo de Dios en ellos. Están secos totalmente, mi amado hermano. Entonces, uno tiene que cuidar mucho que el Señor, mi amado hermano, nos dio su Santo Espíritu, mi amado hermano, y hay que tener mucho, más que nada, con la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se contristan. Dice el Señor en Efesios, quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia. ¿Lo ha leído? ¿Sí? Dice, no contristes al Espíritu Santo. Entonces, mi pecado puede apartar al Espíritu Santo de mí. Y llega un momento, mi amado hermano, que voy a la iglesia, levanto manos, el culto está bien encendido y veo hermanos llorar, pero yo no siento nada. No siento nada. Y mi amado hermano, yo quiero sentir, porque mi amado hermano, usted no puede negar que el Espíritu Santo de Dios es preciosísimo en la vida del Hijo de Dios. ¿Verdad que sí, mis amados hermanos? ¿Sí? Entonces, debemos de cuidar. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se aparta si ese cristiano está tomando un poco a Dios? ¿Sí? El Espíritu Santo se te dio porque Él te va a guiar. Pero si tú no quieres, hermano, guianza, no estás haciendo caso, entonces, ¿para qué? Tú no quieres guianza, o sea, tú no quieres ni servir a Dios, no quieres ni buscar a Dios, no quieres ni orar, no quieres ni ayunar, no quieres ni leer la Biblia. Entonces, ¿a qué te va a guiar? ¿A qué te va a guiar? El Espíritu Santo va a guiar a un hijo de Dios que quiere buscar a Dios, y el Espíritu Santo lo va a guiar. Él es el que te pone en tu corazón ir a leer la Biblia. Él es el que te pone en tu corazón encerrarte con Dios y hablar con Dios. Él es el que pone en nosotros el ayunar. Él es el que pone todo, mi amado hermano. Es Dios, porque por nosotros no lo haríamos. Es Dios el que lo pone. Y dice el Señor, acuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo. Le voy a decir una cosa. ¿Edad que Dios no les dio unos más que a otros? A todos, dice la Biblia, que todos fuimos bautizados con el mismo Espíritu. Todos, sí, mis amados hermanos. Y usted se da cuenta, mi amado hermano, que hay hermanos, y con mucho respeto lo digo, mi amado hermano, están muertos, mi amado hermano. Sabrá Dios cómo esté su vida de esa persona, pero hay cristianos que están muertos, aunque tú los ves aquí, pero no los ves, amado hermano, ninguna gota de pasión por el Señor. Entonces, mi amado hermano, algo está mal en la vida de ese cristiano, que no lo sé ni tampoco lo quiero saber, pero las consecuencias se van a dar. Por eso le dijo el Señor, no he hallado tus obras rectas o perfectas ante mí. Es que ese cristiano, mi amado hermano, es cristiano, o se dice cristiano, o se dice que vive, pero ante Dios está muerto. Está muerto ese cristiano. Entonces el Señor dice, acuérdate pues lo que has recibido y oído, guárdalo. Y el Señor siempre veo la misericordia de Dios. Dice el Señor, arrepiéntete. Arrepiéntete. Miren, mi amado hermano, que el arrepentimiento es gracia de Dios. ¿Sí, mis amados hermanos? Es gracia, es como diciendo el Señor, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. ¿Sí? O sea, has dejado la comunión conmigo. Has dejado de orar, has dejado de buscarme. Entonces es como que el Señor dijera, vuélvete a mí, porque Dios no quiere que nadie se pierda, mis amados hermanos. Entonces hoy más que nunca yo me estoy dando cuenta, mi amado hermano, que la iglesia de mi Señor Jesucristo está en una condición bien tremenda, mis amados hermanos. Por oración no ha quedado. Cada mañana aquí, mi amado hermano, cada mañana, Dios es testigo que por nombre se los pongo. Señor, mi hermana tiene tiempo que no viene. Señor, mi hermano no viene. Señor, ten misericordia. Háblale, redarbúyele. En ocasiones, Señor, llégale hasta con vara, pero que no se pierda, mi Dios. Es preferible que le llegues con vara, pero que no se... Por nombre se los pongo al Señor. Pero si ese cristiano no quiere, Dios no lo puede traer a la fuerza, mis amados hermanos. Tú tienes, mi amado hermano, una responsabilidad ante Dios. Si realmente tú crees en Él, amado hermano, tú tienes que caminar y tienes que hacer lo que Dios te está diciendo. Por eso, mi amado hermano, usted se da cuenta que muchos hermanos, muchos de los que han estado aquí y en otras iglesias, pero yo digo de los que han estado aquí, que ya no están aquí,
andan en el mundo, mi amado hermano. Andan en el mundo, se han apartado. Sí empiezan a andar en 2, 3 iglesias buscando la iglesia perfecta, porque hasta le encontraron defectos, pero terminan afuera. ¿Por qué? Porque el mal está en ellos. El mal está en ellos. Entonces, pero ellos quieren verle el mal a la iglesia. Sí, mi amado hermano, aquí la iglesia, amado hermano, es individualmente. Si usted se da cuenta, aquí vamos a tocar un punto, mi amado hermano. Quiero saltarme aquí. Voy a terminarlo el 13 y ahorita le voy a dar ese. Dice, acuérdate pues lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Si no velas, ni cuenta te vas a dar cuando venga el Señor. Vaya Mateo, a ver hermano Anastasio, lea Mateo 24:42. ¿Qué dice ahí? Para asociarlo con esto que acabamos de leer. Mateo 24:42, ¿qué dice? A ver si es ahí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Tiene similitud con lo que acabamos de leer acá? Miren lo que dice aquí. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no vas a saber ni a qué hora vendré. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que lo que Dios habla en su palabra cuando dice que vendrá como ladrón en la noche? ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Él es bien claro. ¿Quién espera un ladrón? Nadie lo espera. Si no estuvieron así en la puerta con machete, pala y escoba y todo ahí, ¿verdad que sí? Y el perro y todo. Cuando el Señor dice que vendrá como ladrón, hermano, pocos lo van a estar esperando. Por eso, esos pocos, el Señor les dice que tienes que estar velando. Porque si no, no vas a saber a la hora que el Señor viene sobre ti. Por eso lo que acaba de leer el hermano Mateo 24:42, que dice, velad y orar, porque no sabes la hora cuando vendrá tu Señor. Y aquí el Señor le está diciéndole a esta iglesia o a estos cristianos, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mi amado hermano, sabe que el Señor nos está hablando a todos. Esto es para mí. También si yo me descuido, Dios no tiene preferidos. Dios nos está hablando a todos. Yo estoy leyendo esto. Yo tengo que estar alerta a lo que Dios dice aquí. Tengo que estar, hermano, velando. Tengo que estar, hermano, al tanto. Y por eso bendito sea Dios. Hermano, ¿sabe usted que yo he pasado por montones de pruebas? Montones. ¿Sabe por qué? Bendito sea Dios y gracias a Dios. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Las pruebas que he pasado y las luchas no me han logrado apartar del Señor. Porque, mi amado hermano, y se lo digo con humildad, yo oro mucho a Dios. Le pido a Dios misericordia. Ayúdame, Señor, porque he estado en puntos donde he querido cuitear. Pero mi amado hermano, la oración con súplica a Dios, pidiéndole misericordia, Señor, agárrame por favor, Dios mío, ten misericordia de mí, ayúdame. Entonces, a mí me ha ayudado mucho la oración. Yo desde que Dios me salvó, yo he sido un hombre de oración. Dios sabe que desde que me salvó hasta este día, siempre he sido el mismo, un hombre de oración. Así me enseñaron a mí. Pero esto no se enseña, yo le digo, me enseñaron. Yo le he enseñado a usted, yo le digo, venga a la oración y no viene. Esto es que, mi amado hermano, que el Espíritu Santo te está hablando y tú quieras obedecer, tengas temor. Yo no sé si a alguien de ustedes les está hablando Dios y en su corazón adentro sienten temor de que el Señor va a venir como ladrón, y muchos no se van a dar cuenta, simplemente cuando oigan que la iglesia se fue. ¿Por qué? No estaban velando. Cuando Dios dice estar velando, da la idea de que ese cristiano va a estar a la puerta esperándolo. Entonces él va a ver cuando su Señor venga, hablando espiritualmente. El otro que no vela, ¿cómo va a estar? Dormido. El que está velando lo está esperando a su Señor. El otro está dormido, o en el peor de los casos, como la iglesia de Sardis, está muerto. Ese muerto ya, mi amado hermano, no está esperando a Cristo. Está muerto. Está en la iglesia, pero está muerto. Se dice cristiano, pero está muerto. Y es bien, a mí, hermano, a mí me da miedo.
Me da miedo, mi amado hermano. A mí las cosas de Dios, en cuanto a la desobediencia, me da miedo. Me da miedo fallarle a Dios. Me da miedo, mi amado hermano, descuidarme. Por eso es que usted me ve luchar, mi amado hermano. Me ve luchar. Y vamos, y aunque la cosa se está poniendo difícil, y aunque estoy viendo como Josué y Caleb a muchos hermanos que están muriendo en el camino, pero mi amado hermano, Señor, yo no quiero quedar en el camino, yo quiero llegar a la meta. Entonces, estoy velando, mis amados hermanos. Estoy velando en el nombre del Señor. Dice el Señor ahí en el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Se acuerda lo que yo siempre le he dicho a mi amado hermano? Cuando se produzca el rapto de la iglesia, ¿sí? Unas ovejitas en esta iglesia, otras en esta iglesia, cristianos que están vivos ante Dios, ¿sí? Tú puedes ir a una iglesia, mi amado hermano, y en esa iglesia puede haber 1000 o puede haber 20. Pero mi amado hermano, no porque haya 1000 tú dices, están vivos, hermano. De esos 1000, saca unos 3, 4 que realmente están, pero bien consagrados a Dios, están vivos. Es gente consagrada a Dios. Entonces, cuando el Señor le dice a esta iglesia, aunque es una iglesia que el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta, pero dentro de eso, siempre hay en cada iglesia, siempre, 2, 3 personas que Dios los tiene como luz, como pilares, que están ayudando a esa iglesia, que están ayudando a ese pastor. Hermano, en todas las iglesias Dios tiene pilares, gentes que, hermano, son una luz para esa iglesia, son un respaldo para ese pastor, son un apoyo para, hermano, esos cristianos. Siempre en todas las iglesias, mi Dios no deja ninguna iglesia desamparada. En todas las iglesias hay cristianos que son un apoyo, que son una bendición, que son una luz, que son, hermano, que son una bendición tenerlos. ¿Sí? Entonces el Señor dice, ahí, esa iglesia, aunque tiene nombre de que vive está muerta, ahí dice el Señor, hay unas pocas personas. ¿Qué les dice el Señor? En el 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Un cristiano, mi amado hermano, que está vigilante, está cuidando su vida, está cuidando su relación con Dios, está cuidando su manera de vivir, cuida cómo habla, cuida cómo mira, cuida todo, mi amado hermano, porque tiene una relación con Cristo. Hermano, hoy más que nunca el pecado está a la puerta, ¿verdad? Pero ¿sabe que el Señor dice en el libro de Génesis, ¿a quién le dijo el Señor? El pecado está a la puerta. ¿A quién se lo dijo? A Caín, ¿sí? Pero ese pecado está aquí a la puerta del corazón. O sea, para pecar así rápido, decía el pastor Lorenzo Rodríguez, dice, esta lengua, dice, cuando menos pienso y hablo, dice, y cosas que no deben. Pero mi amado hermano, hoy más que nunca el pecado está por todos lados, está bien corrompido todo. Mire, yo le voy a ser honesto ante Dios. Varias veces yo le he puesto ejemplos y me pongo a mí porque no lo quiero incomodar a usted. Pero mi amado hermano, ahorita está lleno este mundo, y especialmente las redes sociales, la televisión y todo, de pornografía. Hace días un pastor subió un mensaje donde decía, huye, lo repetía, escapa de la pornografía, porque está también tocando ministerios, iglesias, cristianos, está tocando de todo, porque es un espíritu bien fuerte. Mi amado hermano, yo siempre, diario, usted me va a ver en la mañana, sentarme a ver a un hermano que me gusta ver su página, pues en esa página salen también ventanitas donde mujeres rusas y todo ofrecen. Es tan fácil ponerle clic, hermano, es tan fácil, y mayormente que nadie me ve, es tan facilito ponerle clic y ver ahí algo. Pero mi amado hermano, ¿sabe por qué no lo hago? Porque también dentro de mi corazón yo me he querido guardar para el Señor y aparte para mi esposa. Y tengo miedo hasta de pensar mal de esa mujer. Mejor trato de no verla, o sea, correr como José. Al momento sacarla, apártate, Satanás. Porque es tan llamativo, mi amado hermano. Y salió una estadística, mi amado hermano, donde muchos cristianos ven pornografía.
La pornografía se está extendiendo por todos lados. A mí me llegó un hermano y el hermano me dijo: pastor, estoy pero bien hundido en la pornografía. Oré por él, lo ministré, mi amado hermano, el Señor lo ayudó. Ahorita otra vez anda en el mundo. Y el Señor dice: 7 espíritus peores van a venir a esa vida. No lo dude que mi amado hermano termine hasta siendo homosexuales. Porque el Señor dice: 7 espíritus peores. Es que lo dice el Señor. Porque esos espíritus se encuentran en esa casa barrida y desocupada. Entonces llegan y la habitan. ¿Sí, mi amado hermano? Apartarse de Cristo, esa persona tal vez no fumaba, al rato lo va a ver haciendo. Por eso, hermano, un día pregúntele al pastor David Gramajo, una hermana preciosa, hermana, su esposo baterista y ella era la presidenta de las damas, una mujer bien entregada a Dios, cómo la usaba el Espíritu Santo. Y el día que se fue de la iglesia, se fue murmurando del pastor David Gramajo, dice el hermano David Gramajo, que le llamó la hermana y le dijo: pastor David, ore por mí. ¿Dónde está, hermana? No le puedo decir, pastor, ore por mí, porque estoy usando crack, uso cocaína y hermano, montón de drogas, cuando esa mujer nunca fue drogadicta. Dejó a sus hijos, mis hermanos, les estoy hablando, dejó a 2 niños, se separó de su esposo, y es que ya no es ella. Dice el Señor: 7 espíritus peores. Es que cuando dejas a Cristo, el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. El Señor pide permiso. Pero cuando tú sacas a Cristo por tu vida de que no le haces caso a Dios y abandonas al Señor, el otro no pide permiso, el otro entra. Entonces, ese cristiano, aunque sea bien que tú lo hayas visto que era mansito, no se te haga raro que al rato lo veas, o la veas, o prostituyéndose, o haciendo cosas, mi amado hermano, terribles. ¿Por qué? Porque los que entran, eso no piden permiso. Esos son demonios, son bestias, amado hermano, que entran a destruir. Esos entran a destruir, mi amado hermano. Por eso uno dice: pero si ese hermano no tomaba, pues hoy no se te haga raro verlo haciendo barbaridades. Porque no es cosa fácil dejar a Dios. Por eso Dios nos manda a ser vigilante y afirma lo que está por morir. O sea, Dios nos alerta, mis amados hermanos. Un hijo de Dios no puede andar, hermano, aún ni con pensamientos morbosos o obscenos. Soy hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Me llega un mal pensamiento, Jesucristo te reprenda, Satanás, porque no viene de Dios ese pensamiento. Hermano, meterse con una mujer o con un hombre que no es tu esposa, que no es tu esposo, hermano, Jesucristo te reprenda. Yo tengo mi esposa, tú tienes tu esposo. O sea, hay que mantenernos en santidad y en pureza porque somos templo del Espíritu Santo. Pero eso no es nomás así. Hay que hacerle caso a Dios, mi amado hermano. Hay que estar bien metidos en las cosas de Dios, porque en la medida en que te empieces a alejar poco a poquito, estás perdiendo fuerza espiritualmente. Al rato mueres espiritualmente y entonces el enemigo llega y te destruye, mi amado hermano. Lo peor de todo es que no te destruye solamente a ti, te destruye a todo tu hogar. A todo tu hogar, mis amados hermanos. Entonces el Señor, yo veo que a esta iglesia el Señor le habla, como en el 2 que le dice: sea vigilante, afirma los poquitos signos de vida que tienes. En el 3 le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete. Pues si no, no vas a saber ni cuándo va a venir el Señor. Y así va a ser, el Señor va a sorprender a muchos. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amado hermano, esta iglesia no es la excepción. Aquí hay pilares. Aquí Dios tiene pilares que han, mi amado hermano, han sido un apoyo bien grande para mí y para mi esposa. Aquí hay pilares en esta iglesia. Dios no, esta no es la excepción. Aquí Dios tiene esos pilares, son como ángeles, mi amado hermano, que mi amado hermano, no solamente con diezmo, no, son un soporte espiritual. Es gente que ora por la iglesia: Señor, bendícele, Señor, guarda al pastor. Hermano, hay gente que Dios los tiene en la iglesia, como estos pocos en Sardis, que son una bendición y que Dios los escucha clamando por su iglesia, clamando por su pastor, clamando por el ángel de esa iglesia. Porque también los siervos de Dios necesitan. Alguien está orando por uno. Amado hermano, Gigi Ávila, en todas las campañas que tenía, que 500, 1000 personas se salvaban y montones de personas dejaban las sillas de ruedas, las muletas.
Hermano, no era Gigi Ávila. Él tenía como 500 personas que se metían en oración y en ayuno. Ok, toda la gente volteaba a ver a Gigi Ávila, pero Dios veía a los que están allá clamando por Gigi Ávila. Hay gente que están clamando, Señor, guarda a tu siervo. Yo recuerdo, mi amado hermano, que yo un día le pregunté a la hermana Carmita Vázquez, hermana, ¿por qué? Porque a mí me dio coraje. Cuando no ella, mi pastora, me ponía a predicar y yo quería que me oyeran predicar, pero se ponían a orar y me daba coraje, dije, pues me está ignorando. Y un día me dijo, hermano, es que debemos de estar clamando por usted mientras usted predica, porque se dan batallas cuando se está predicando la palabra de Dios. Entendí eso. Esa mujer o la pastora, siempre cuando predicaba el hermano Nicolás o quien sea, se ponían a orar. Nadie los ponía, yo creo que el Espíritu Santo les hablaba. Sí, mis amados hermanos, así se ganan las almas, así se ganan las batallas. Está el líder, ¿qué es lo que hacían con Moisés? Hermano, le levantaban las manos, porque cuando las manos de Moisés caían, el pueblo empezaba a perder. Pero si hayan estado en contra de Moisés, se pierden todos. Mi amado hermano, le digo con todo mi corazón, el ángel de la iglesia es alguien que, mi amado hermano, tiene que amarse y respetársele, mi amado hermano, porque es el que Dios lo tiene al frente de la batalla. ¿Sí, mis amados hermanos? Y Dios toma en cuenta, es como cuando yo oro por el pueblo judío. ¿Usted cree que Dios no toma en cuenta que oro por el pueblo de Dios? Aunque no sea nada mío, aunque no los conozca, aunque ellos vivan por donde vivan, ¿usted cree que Dios no toma en cuenta que una persona que vive por acá está orando por un judío allá? Es lo mismo una persona que está orando por el ángel de la iglesia. Dios lo está viendo, que esa persona es un sostén, es una luz, es un apoyo, es un pilar en la iglesia, porque esta iglesia tiene columnas, y Dios las conoce, y esas columnas son las que sostienen la iglesia, no el pastor. Yo hubiera oído, pero sé que hay gente que sostienen al pastor con oración. Lo sé, mis amados hermanos, si no, también uno ya hubiera cuiteado, porque la batalla es dura. Entonces yo lo sé porque lo mismo yo hacía por mi pastor, siempre clamando por él, porque yo veía cómo atacaban a mi pastor. Vamos a ir al 5, mis amados hermanos. El 4 dice el Señor, hay unas pocas personas ahí dignas. El 5 quiero leerlo porque me parece bien importante. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuántas personas dicen, mi amado hermano, que una vez salvo para siempre? ¿Qué está diciendo el Señor? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Verdad que Dios sí lo puede hacer, mi amado hermano? Si esa persona, conociendo la verdad, anda haciendo lo malo, y sin importarle que dice el Señor que anda pisoteando la sangre de Cristo, ¿usted cree que el Señor no puede borrar su nombre de esa persona? Dios lo puede hacer. Él es Dios, Él nos conoce. Aún lo que haces en lo íntimo, Dios te está viendo. Aún lo que tú hablas, Dios te está oyendo. Usted sabe que Dios se enojó con el pueblo de Israel porque los oyó murmurar. ¿De quién? Del ángel de esa iglesia, de Moisés. Dios los oía que murmuraban de él. Por eso le llegó a María, mi amado hermano. Entonces Dios los oía que estaban, hermano, en vez de apoyar a esa persona que Dios está poniendo al frente, el mismo pueblo matarlo, hermano, es estar en contra de Dios. Estar en contra de Dios. Yo ante Dios sé que hay un libro, el Señor dice que hay un libro, dice que se van a abrir los libros y luego el libro de la vida. Ante Dios está, mi amado hermano, que con mi pastora, mi amado hermano, y lo digo ante Dios, por eso varias veces ella decía, como mi Nicolás y mi Sandra, no los encuentro, hermano, eran palabras que digo, Dios mío, hermano, tocaban mi corazón, y decía, como mi Nicolás y mi Sandra, no los encuentro. Mi amado hermano, siempre estuvimos con ella, siempre. Hermano, y Dios, hermano, yo le he dicho, hermano, sírvale a Dios. Si usted, mi amado hermano, quiere saber, yo serví a Dios. Y lo serví, mi amado hermano, como ustedes aquí no lo han servido. Yo, hermano, era chofer. Yo tenía a mis niños chiquitos y yo andaba por toda la ciudad y con mi esposa embarazada.
Era chofer, era predicador en las calles, era cocinero. Hermano, yo servía a Dios con todo mi corazón. Y amé a esa mujer, a mi pastora, como una madre. Y siempre la cuidé y siempre le decía, hermana, si sea, no le importa que se vayan. Aquí estoy yo, vamos a echarle para adelante. Siempre un apoyo para esa mujer. Dios en su misericordia, mi amado hermano, me llamó al pastorado. Fue lo que hizo con Josué. Josué fue fiel con su pastor, ¿quién? Moisés. Y el Señor, antes de que Moisés muriera, el Señor ya le había dicho que iba a poner a Josué de pastor. Lo mismo le sucedió a Eliseo. Eliseo fue bien fiel. Y ese es un atributo, es algo que Dios ve. Que para llamar a alguien, hermano, primero Dios lo prueba. ¿Cómo puedes, como cuando dice Dios, cómo puede ser que me amas a mí si a tu hermano lo odias? ¿O cómo quieres servirme a mí si eres bien infiel? Si te puse un siervo, te puse un pastor que te está cuidando, que está velando por ti, y lo estás matando, lo estás atacando tú mismo. ¿Usted cree que Dios lo va a llamar? ¿Usted cree que Dios la va a llamar? No. Hermano, uno tiene que ver, hermano, cuál es la voluntad de Dios y saber de que mi amado hermano, ese ángel o ese pastor, amado hermano, le va a rendir cuentas a Dios. Entonces, ¿cómo no orar por él? ¿Cómo no pedirle a Dios por él? Porque Él es el que va a rendir cuentas. Dice el Señor, Él es el que está velando por tu alma, ese pastor. Quiero concluir con esto, mis amados hermanos. Dice el Señor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi hermano, yo te quiero decir con todo mi corazón, mientras que tú estés en esta iglesia, Dios te puso a mi cuidado. Yo estoy clamando a Dios con todo mi corazón por cada uno de ustedes, sin importarme, mi hermano, que me quiera o no me quiera. No dejo entrar ese tipo de sentimientos a mi vida. Estoy orando por cada uno de ustedes ante los ojos de Dios. Pero mi amado hermano, le digo una cosa. Somos pocos, ¿verdad? Pero entre estos pocos hay varios hermanos y hermanas que si no se ponen vigilantes, amado hermano, se lo digo con todo mi corazón, usted va directo a la grande tribulación. Directito va para allá, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque no solamente hay pecado en tu vida, y el pecado puede ser de diferente tipo de cosas, desde murmuración o pecados físicos, mi amado hermano, muchas cosas, pero sobre todo, mi amado hermano, yo veo ovejitas aquí, mi amado hermano, que he clamado mucho a Dios por ellos, pero no quieren caminar, han querido estarse estancados aquí. Por eso yo, mi amado hermano, tal vez cometo errores, pero siempre todas las gentes que yo los he querido poner a servir, que se sientan útiles para Dios. Pero así como les he dado ministerios a varios hermanos, los han tirado, hermano. Los han tirado. Dejan de servir a Dios, no a mí. El Señor, hermano, levanta a otra persona. Y si no uno lo hace, bendito sea Dios, para eso me llamó Dios, para servirlo a Dios. Pero mi amado hermano, entre los pocos que estamos aquí, hay hermanos y hermanas que si se produce el rato ahorita, téngalo por seguro, que usted se queda a la grande tribulación. Porque no están realmente, mi amado hermano, entregados a Dios, y mucho menos no les veo amor por Cristo Jesús. Porque el amor no es estar aquí, mi amado hermano. El amor, amado hermano, es dar todo por aquel que nos amó primero. Y que, mi amado hermano, con sinceridad, ni con nuestra vida pagamos lo que Él ha hecho por nosotros. Debe ser un amor puro para Dios. Cristo es bien hermoso, mi amado hermano. Yo siempre he dicho, enamorarse de Jesucristo es tan fácil, es tan hermoso el Señor. ¿Cómo no dar nuestra vida por Él? Pero hay gente que los veo aquí, mi amado hermano, muy duros. Oro a Dios que puedan darse cuenta, mi amado hermano, que esa actitud no es correcta. Vamos a ponernos de pie. Quiero hacer una oración, mi hermano, por favor. No se me mueva, por favor. Quiero hacer una oración.